Bienvenidos a una nueva entrega de este tercer episodio de Rabiosa Medea, un podcast independiente de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Episodio 3, parte 3. Hablemos de las propuestas de la Alianza y del PIB. Acá tengo que empezar por decirte que el programa de gobierno que analizamos es el del Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB, porque la Alianza no tiene programa de gobierno. Antes de que me grites, te cuento que sí tienen un documento que llamaron Objetivos Programáticos en Conjunto de la Alianza de País. Te voy a dejar el link en la descripción, pero te los menciono aquí porque a partir de ellos te voy a hablar del programa del PIB que tiene casi 500 páginas. Sí, 500 páginas. Te voy a leer los objetivos programáticos de la Alianza. El detalle lo vas a encontrar en el link que te voy a dejar. 1. Eliminación de la corrupción para instaurar un gobierno honesto y eficiente. 2. Urgente descolonización de Puerto Rico. 3. Rescate del sistema energético. 4. Desarrollo económico sostenible y eliminación de la Junta de Control Fiscal. 5. La defensa de nuestros recursos naturales. 6. Sistema Universal de Salud para Puerto Rico. 7. Fortalecimiento de la escuela pública y la universidad. 8. Defensa de los derechos humanos civiles, políticos, económicos, laborales, sindicales, sociales, culturales y ambientales. 9. Democracia electoral. 10. Seguridad pública. Vamos allá. En cuanto a la eliminación de la corrupción para instaurar un gobierno honesto y eficiente, el programa tiene medidas dedicadas a la prevención y medidas de control y fiscalización. Las primeras incluyen campañas educativas que fomenten el rechazo a la corrupción, faciliten el acceso a la información pública y declaraciones patrimoniales de las personas funcionarias, promover la participación ciudadana en la supervisión de la gestión pública a través de mecanismos de denuncia y auditoría social. Además, prometen legislar para prohibir las donaciones de contratistas del gobierno a campañas políticas. Una medida que ya presentó el representante de MVC, Bernardo Márquez, pero no se aprobó. Limitar la participación de personas que dirigen agencias en actividades políticas para evitar el uso de recursos públicos en fines partidistas. Darle más garras a la Oficina de Ética Gubernamental con mayores recursos y autonomía para investigar y sancionar casos de corrupción. También dicen que van a crear un sistema de protección para quienes denuncian. O sea, eso es la protección del soplón. Lo digo en español porque en inglés no me va a salir y se van a reír. Incorporar a la sociedad civil para investigar y darle seguimiento a las denuncias. En cuanto a las medidas de control y fiscalización, proponen crear un nuevo cargo de fiscal de la ética gubernamental para investigar y procesar casos de corrupción. Crear nuevos delitos para incluir nuevas modalidades de corrupción, como el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. Aumentar penas para los delitos de corrupción para que sean proporcionales a la gravedad de los hechos. Ofrecer legitimación activa estatutaria para que puedan iniciar procesos judiciales en casos de corrupción, incluso sin ser directamente afectados. Promover que se creen organizaciones de la sociedad civil para la vigilancia y lucha contra la corrupción y fortalecer los mecanismos para confiscación de bienes obtenidos a través de actos de corrupción. Los bienes confiscados estarán en un registro para evitar que regresen a las manos de quienes los adquirieron como producto de la corrupción. Suena bien, ¿no? Pero vamos a la crítica que podríamos hacerle a este programa. Voy a empezar con la participación ciudadana, que se menciona y se integra, pero sin embargo no veo qué mecanismos concretos se van a implementar para que las comunidades se involucren activamente en la lucha contra la corrupción.
Se necesita un enfoque que empodere a las comunidades y les permita participar en la toma de decisiones y en la fiscalización de los recursos públicos. Digo esto porque no necesariamente facilitar la denuncia implica involucrar a las comunidades. Así que esto es muy importante tenerlo bajo consideración. Lo otro es que esperaba un programa de gobierno que incorporara transversalmente varias cosas. Por ejemplo, estas propuestas no consideran cómo la corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres. Por ejemplo, la corrupción puede perpetuar la desigualdad de género al limitar el acceso de las mujeres a recursos y oportunidades. Además, las mujeres podemos ser más vulnerables a la extorsión sexual y al acoso en contextos de corrupción. Tampoco encuentro que atienda el asunto con una perspectiva interseccional, que se considere cómo la corrupción impacta de manera específica a las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación, como las mujeres negras, trans, migrantes o con capacidades diversas. Otra cosa importante es que da la impresión de que las propuestas se centran en la corrupción individual, pero no abordan las causas estructurales de la corrupción, como la concentración de poder económico y político, la desigualdad social y cómo el financiamiento privado de campañas políticas inciden en la corrupción. Debo decir que de esto van a hablar cuando hablen de democracia electoral, del financiamiento privado de las campañas políticas, y ya les cuento, pero habría que integrarlo también en esta parte de corrupción. Algo fundamental para combatir la corrupción es la redistribución de la riqueza y del poder, definitivamente. ¿Te acordás que en la segunda parte sobre el PPD te hablé de una reforma fiscal progresiva? Es fundamental. Mayor redistribución y mejores condiciones de vida, menos posibilidades de corrupción. Otra crítica que sí o sí debe hacerse es cómo la propuesta fortalece el sistema punitivo. Se propone la creación del nuevo cargo de fiscal de la ética gubernamental y el aumento de las penas por delitos de corrupción, que en principio siempre nos gusta pensar que los políticos corruptos van a terminar presos. Sin embargo, este tipo de medidas lo que puede llevar es a un endurecimiento del sistema penal y con ese endurecimiento también un endurecimiento de la criminalización de la pobreza. Así que hay que tener cuidado como estas narrativas pueden sin duda legitimar el sistema penal, que es el que estamos retando o combatiendo. Tampoco, más allá de la confiscación de los bienes, no veo que haya alternativas al castigo como la reparación de los daños que provocan la corrupción. Las personas no desaparecen con el encarcelamiento. Si no hay procesos de transformación y reparación, no habrá cambio. Pasemos ahora a hablar de la descolonización. Este es un punto controversial, la descolonización. Bueno, ya sabes que la Alianza propone crear una Asamblea Nacional de Estatus para atender la descolonización de Puerto Rico. El PIB también. ¿Cómo? Pues mediante legislación. Las personas delegadas a la Asamblea de Estatus serán electas por la ciudadanía y en esa asamblea se incluirían las 3 opciones de estatus reconocidas por el derecho internacional, que son la independencia, la estadidad y la libre asociación. Esa asamblea de estatus negociaría con el Congreso las definiciones y los procesos de transición para cada una de las opciones de estatus. Opciones definidas y transición negociada. Entonces iríamos a un referéndum. Mientras todo esto pasa, el gobierno de Puerto Rico se encargaría de exigir al Congreso que reconozca el derecho de Puerto Rico a la libre determinación. También se exigiría la reparación de los efectos del colonialismo y procurar que el pueblo de Puerto Rico pueda ejercer libremente su derecho a la libre determinación. Por supuesto que el PIB es el PIB y se compromete a promover la independencia, aunque últimamente Dalmau no lo diga abiertamente, como lo que ha entendido siempre, ¿no? Que es la mejor opción para Puerto Rico. Porque
es la única opción que daría a Puerto Rico los poderes necesarios para lograr mayor desarrollo económico y social. Y como Roberto Carlos, el PIB quiere tener 1 millón de amigos, así que propone que un tratado de amistad y cooperación se dé entre la República de Puerto Rico y los Estados Unidos, que contemplen ese acuerdo, obviamente, los términos de la transición a la independencia y la futura relación entre ambos países. Un asunto importante acá que tenés que tener en cuenta es que, por ejemplo, MVC favorece la Asamblea Nacional de Estatus, pero no tiene una posición definida en cuanto al estatus como mejor opción. Sabemos que en el MVC pues hay independentistas, hay soberanistas y hay estadistas también. Así que habría que ver cómo este punto en el programa de gobierno del PIB se consensúa con las posiciones de MVC, porque en definitiva la candidatura a la gobernación es una candidatura en alianza. ¿Qué le podemos criticar a esto? Bueno, pues no voy a entrar en el carácter colonial del derecho internacional, pero no puede dejar de mencionarse. Dicho eso, este proceso de descolonización está atado a la voluntad de Estados Unidos. Parece asumir que el Congreso reconocerá el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación, que quiere la descolonización de Puerto Rico y que actuará de buena fe. Dada la historia de nuestra relación colonial, el extractivismo y la violencia que Estados Unidos ha ejercido mediante la colonización, pienso que es bastante naif que el Congreso vaya a impulsar este tipo de proceso. Eso sí, que la descolonización debería ser un proceso impulsado por el pueblo puertorriqueño, sin las interferencias ni la dependencia de la aprobación de el gobierno o la potencia colonial. Otro asunto que me parece importante es que la descolonización debería traer transformaciones estructurales que garanticen la justicia social y la redistribución de la riqueza, y a la vez atienda todas las formas de dominación, reconociendo que diferentes sectores han sido impactados de manera diferencial por el colonialismo. Uno de ellos es la isla de Vieques. Más allá del referéndum y la representación, cómo las comunidades se involucrarán directamente en el proceso y cómo, y esto es más importante aún, esos delegados rendirán cuentas a quienes representan. La descolonización debe ser un proceso participativo y democrático que involucre a todos los sectores de la sociedad. Por eso pienso que más que negociar con el poder colonial, debería fortalecerse la organización y la movilización. La descolonización requiere la construcción de un movimiento social fuerte y la construcción de alianzas con otros pueblos que luchan por su liberación, porque nadie es libre hasta que todos seamos libres. Hablemos ahora un poquito del sistema energético. Al rescate del sistema energético a base del extractivismo del sur global. Parte es una de las que más rabiosa me pone, porque la liberación de los pueblos incluye, como les decía anteriormente, a todos los pueblos. Se comprometen a rescindir los contratos de Luma y Genera y reorganizar la administración del sistema energético con el objetivo de finalizar la transición hacia el uso de fuentes renovables. Debo decir aquí que este es el único programa que reta la privatización de nuestro sistema eléctrico. Los otros, aunque para congraciarse quieren dar por terminado o rescindir los contratos de Luma y de Genera, cerrar la planta de carbón de Guayama y realizar estudios sobre su impacto en la salud y el ambiente, así como una posible investigación para el procesamiento judicial de AES Puerto Rico. Utilizar de manera efectiva los vertederos cerrados y otros espacios instalando paneles solares en esos techos y también en estacionamientos y terrenos impactados como la antigua industria petroquímica de Guayanilla y Peñuela. También se busca destinar recursos para la investigación científica y desarrollar nuevas tecnologías de energía renovable y adaptarlas a las condiciones específicas de Puerto Rico. Las comunidades dicen que estarían involucradas en el diseño e implementación de proyectos de energía renovable para asegurar que se ajusten a las necesidades y prioridades locales. Definitivamente hay algo que tienes que saber, y es que todas estas iniciativas, aunque nos parezcan maravillosas desde nuestro lugar, dependen de
la extracción de minerales fundamentales para la producción de tecnología y baterías. Uno de ellos es el litio. Hay otros minerales críticos. Puerto Rico no tiene litio, por lo cual necesita aprovecharse del litio del sur global, que tiene la mayor reserva del mundo. La minería del litio, que es algo que debes tener súper claro, ha tenido un impacto devastador para los territorios donde se encuentra. Principalmente el envenenamiento del agua, dejando a estos pueblos casi a secas. En la descripción te dejo una nota para que investigues sobre este tema y te replantees el queremos sol. Debemos superar los modelos energéticos basados en la explotación de recursos naturales, que es una característica fundamental del colonialismo. Por otra parte, es indispensable asegurarse que la transición energética no genere nuevos riesgos para las comunidades más vulnerables, como el desplazamiento de poblaciones o el endeudamiento perpetuo por apagar placas solares. La transición energética debe ser justa y equitativa para todos los sectores de la sociedad. Y aunque se menciona la participación comunitaria, es necesario garantizar que ésta sea real y efectiva. Las comunidades deben tener un rol protagónico en la toma de decisiones sobre la transición energética y sus conocimientos y necesidades deben ser el centro de esa transición. Pasemos ahora a las propuestas para la defensa de los recursos naturales y el ambiente. El PIB tiene una fuerte política de protección ambiental contemplada en su programa de gobierno y entre esas propuestas se encuentra crear el cargo Procurador Ambiental con recursos y autoridad para iniciar acciones legales por la violación de leyes ambientales. Fortalecer la educación ambiental en las escuelas y comunidades, crear una ley de costas para proteger las costas de la erosión y el impacto del cambio climático. Implementar proyectos de educación comunitaria sobre la importancia de la zona marítimo-terrestre, establecer un plan nacional de reforestación para aumentar la cobertura boscosa y proteger los recursos naturales, sembrar mangles en zonas costeras, crear microbosques urbanos, crear un sistema de reservas de cuencas hidrográficas para proteger las fuentes de agua, promover la reducción del consumo de agua y la reparación de la infraestructura de distribución. Prohibir la siembra de cultivos alterados genéticamente y la promoción de la agricultura tradicional y orgánica y aumentar la producción local de alimentos para reducir la dependencia de las importaciones. Sin duda, estas acciones tienen un impacto beneficioso en las comunidades y atienden la contaminación, la degradación ambiental y proyectos que les afectan negativamente, como Esencia en Cabo Rojo. La educación ambiental también es importante para tener comunidades informadas sobre estos temas y a mayor información, mayor participación activa en la protección y defensa de los recursos naturales y el ambiente en sus comunidades. Una ley de costas es urgente para proteger a las comunidades costeras como Loíza y reducir su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos como huracanes y marejadas. Sin duda, la protección de nuestras aguas es fundamental. El acceso a agua potable se debe atender como un derecho fundamental. Multinacionales como Monsanto experimentan en Puerto Rico con químicos y productos dañinos para nuestra salud, ambiente y agua. Por eso, la prohibición de la siembra de cultivos alterados genéticamente contribuirá a proteger la biodiversidad y la salud de las comunidades. La promoción de la agricultura tradicional y orgánica podría mejorar la calidad de los alimentos y fortalecer la soberanía alimentaria. En general, las propuestas para la defensa de los recursos naturales podrían tener un impacto positivo en las comunidades, mejorarían su calidad de vida, sin duda, protegerían su salud, fortalecerían la seguridad alimentaria y sin duda pues también se las empoderaría para participar en la gestión de sus recursos naturales. Sin embargo, es importante que estas propuestas se implementen de manera justa y equitativa, con la participación de las comunidades y con un enfoque en justicia social y ambiental. Ahora bien, las propuestas están bárbaras, pero también es importante atender las causas estructurales de la degradación ambiental. La principal es el modelo de desarrollo, o sea, el capitalismo, donde la explotación de los recursos naturales está al servicio de la acumulación. Por otro lado, es necesario garantizar participación comunitaria real que promueva
que las comunidades tengan un rol protagónico en la toma de decisiones sobre la gestión de sus recursos naturales. Otro asunto al que hay que prestarle atención es al desplazamiento. Cuidar que la creación de bosques, cuencas, la protección de costas, pues no aceleren el desplazamiento que de por sí enfrentan las comunidades que viven en estas zonas. La justicia ambiental debe incluir el derecho a permanecer de las comunidades vulnerabilizadas que usualmente ocupan estas áreas. No se puede perder de perspectiva que la degradación ambiental afecta de manera desproporcionada a las comunidades marginalizadas, como las comunidades pobres y las comunidades racializadas. Aquí en San Juan tenemos las 8 comunidades del Caño Martín Peña que siguen trabajando arduamente para recibir las reparaciones y la justicia ambiental que merecen. Ahora paso a mi área favorita del plan de gobierno y tiene que ver con la implementación de un sistema de salud universal, algo que hemos escuchado una y otra vez que es imposible. El programa de gobierno promete crear un seguro nacional de salud e implementaría este sistema en 3 etapas. En la primera etapa se crearía el Fideicomiso del Seguro Nacional de Salud y la Corporación del Seguro Nacional de Salud, que actuaría como fiduciaria del fideicomiso. En esta primera etapa también se definiría la cobertura de servicios del Servicio Nacional de Salud, que incluiría atención primaria, secundaria, terciaria y supraterciaria, rehabilitación, cuidado prolongado, medicamentos, procedimientos quirúrgicos, servicios de laboratorios e imágenes y servicios de ambulancia. También en esta etapa se determinarían mediante un proceso participativo que incluiría a los proveedores la determinación de las tarifas y los pagos que se les harían. En esta primera etapa también se negociaría con el gobierno federal para utilizar los fondos de Medicaid y CHIP como fondos en bloques para el SNS y se daría la transición de los servicios y del personal de la Administración de Seguros de Salud, la CES, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la ACA, y el Fondo del Seguro del Estado a la Corporación del Seguro Nacional de Salud. En la segunda etapa se comenzaría con el financiamiento del CSNS con fondos estatales, fondos federales de Medicaid y CHIP y primas. También se registrarán en el CNS las personas que no estén cubiertas por Medicare, incluyendo a las personas sin seguros, con planes privados o bajo el plan vital. En esta etapa, las aseguradoras privadas comenzarían a ofrecer cubiertas complementarias a el SNS. La tercera etapa estaría dada por la negociación con el gobierno federal para que el CNS se certifique como aseguradora de Medicare, ofreciendo cubiertas de servicios bajo las partes A, B, D y Medigap a precios competitivos. La meta que tiene el programa de gobierno es cubrir al 100% de la población de Puerto Rico bajo el SNS. Sin duda, un sistema de salud universal garantizaría el derecho a la salud de todos, además de ser más eficiente y equitativo que el sistema actual. Pero puede que se encuentre con un gran obstáculo, la Junta, ya que requeriría inversión significativa de fondos públicos. Sin embargo, la propuesta establece que el SNS sería más eficiente y equitativo y que sin duda se justificaría la inversión. No podemos perder de perspectiva que la propuesta no cuestiona la dependencia de los fondos federales ni la influencia del modelo de cuidado médico de Estados Unidos en la isla. Al contrario, la propuesta del SNS contempla la negociación con el gobierno federal para obtener fondos de Medicaid y CHIP y para certificar el SNS como aseguradora de Medicare, lo que implicaría una aceptación de la dependencia del sistema de salud de Estados Unidos y que por otra parte pondría en manos de Estados Unidos que se pudiese ejecutar este plan de salud universal porque, como te decía, pues depende de esos fondos federales. Hablemos de la educación pública. La propuesta en educación es súper ambiciosa. En cuanto a la escuela pública, las agruparemos en legislación y políticas educativas, oferta académica, personal docente y escolar, estudiantes de educación espacial, infraestructura y seguridad, entre otras.
En cuanto a la legislación y políticas educativas, proponen aprobar una nueva ley orgánica para el Departamento de Educación. Esta debe ser la ley orgánica número 855.000. Diseñar un proyecto educativo puertorriqueño, aprobar una moratoria en el establecimiento de las instituciones educativas privadas subsidiadas con fondos públicos y considerar una organización escolar con horarios escalonados. Para la oferta académica proponen reforzar una oferta académica diversa, valorar la importancia de la educación en bellas artes, reforzar los programas de educación física y reconocer el lugar que deben tener programas de enseñanza sobre salud, cooperativismo, derechos humanos, recursos energéticos, protección ambiental y soberanía alimentaria. Algo importantísimo para los feminismos es la incorporación de la perspectiva de género en el currículo escolar y que se brinde capacitación al magisterio en la implementación de este currículo. En cuanto al personal docente y personal escolar, proponen sustituir la ley de carrera magisterial por un plan de clasificación y retribución, promover los espacios en el calendario escolar para que el magisterio participe de oportunidades de capacitación profesional y educación continua, un número máximo de 15 estudiantes por salón, reducir las tareas administrativas y burocráticas, tomar medidas contra el acoso y hostigamiento laboral, disponer que las medidas cautelares se utilicen solo en aquellos casos en que la seguridad de los integrantes, las integrantes y los integrantes de la comunidad escolar esté en riesgo, establecer un sistema de evaluación del magisterio formativo y sumativo, promover programas de mentoría para maestras que comienzan sus tareas o que deben reforzar ciertas destrezas, promover lo necesario para que los docentes de corriente regular puedan atender a estudiantes con diversidad funcional en sus salones, respetar los acomodos razonables a los que según la legislación pertinente tenga derecho el personal escolar, pagar un salario digno, promover preparación adecuada y asegurar condiciones laborales justas a las asistentes del programa de educación especial, que debo decir son las trabajadoras del sistema con una enorme carga y sobre todo un sector sumamente feminizado. Gestionar espacios de trabajo y de aprendizajes dignos y seguros, poner a disposición del personal escolar servicios de salud mental, garantizar el derecho a la organización sindical y a la celebración de elecciones sindicales y asegurar un retiro digno para el magisterio, promoviendo obviamente la transformación a un sistema de beneficios definido, o sea, un sistema como se tenía antes de que se reformaran las pensiones bajo la administración de García Padilla. Las estudiantes de educación especial siempre han sido una de las preocupaciones principales del PIB y aquí hay que reconocer y destacar el liderazgo de María de Lourdes Santiago y también de Denis Márquez, que además de ser legislador ha estado ahí como abogado de estudiantes de educación especial defendiendo sus derechos por muchísimo tiempo. Así que el PIB lo que propone aquí es ordenar desde el Ejecutivo la atención apremiante a la situación crítica del estudiantado de educación especial, dar cabal cumplimiento a la Ley 51, asegurar que mientras duren los fondos federales que llegan por la Ley IDEA, estos se usen cabalmente para sus propósitos y en beneficio directo del estudiantado, evaluar críticamente la efectividad de los contratos de servicios que establecen las corporaciones privadas subcontratadas por el DE para atender a estudiantes de educación especial, tomar medidas dirigidas específicamente a atender el aumento en la prevalencia de trastornos del espectro del autismo, presupuestar una partida de fondos restrictos e irrestrictos para la compra de bienes y servicios y para la contratación de recursos humanos a base de las contrataciones que se han hecho en los últimos 2 años. También proponen designar al menos una persona coordinadora en cada escuela con la función de realizar las tareas administrativas necesarias para los servicios del programa de educación especial, abandonar la estandarización de los programas de educación individualizados, o sea, los PEI, y preparar PEIs que reflejen las necesidades y fortalezas particulares de cada estudiante, evaluar la efectividad del diseño actual del sistema de rutas, y con esto se refiere a la transportación escolar, facilitar el acceso a estudiantes del programa de educación especial a las escuelas vocacionales, aumentar la cantidad de servicios de calidad a cada estudiante del programa, rescatar y fortalecer los programas de vida independiente, que son sumamente importantes, poner en marcha procesos
programas efectivos de transición para estudiantes con distintos niveles de funcionalidad, garantizar que los 30 millones por concepto de multas relacionadas con el pleito de clase de Rosa Lidia Vélez se utilicen para suplementar los servicios relacionados directos al estudiantado de educación especial y activar los mecanismos legales interagenciales para que el estudiantado y sus familias reciban servicios compensatorios para la población que no fue atendida oportunamente. Porque sabemos que educación pues tiene un defecto grandísimo en atender las necesidades a tiempo. También reconoce la necesidad urgente de abordar los asuntos relacionados a la infraestructura y a la seguridad. Proponen asegurar que toda estructura escolar responda a las recomendaciones del Plan para la mitigación y adaptación ante el cambio climático, cosa que es sumamente importante porque tenemos escuelas del siglo XXI que no pueden funcionar sin aire en una isla donde la energía eléctrica se va todos los días. Instituir un programa para transformar las escuelas públicas en edificios energéticamente sostenibles y seguros para la vida, finalizar el proceso de rehabilitación de las escuelas, diseñar planes para manejo de emergencias basado en nuestra realidad climática y ponderar reabrir algunas de las escuelas cerradas. Que saben que esto de cerrar escuelas pues saben que esto de cerrar escuelas contribuye notablemente al desplazamiento de nuestras comunidades. En cuanto a la universidad, propone legislar una nueva ley de la universidad, declarar la educación universitaria un servicio esencial para el país, reestablecer la fórmula del 9.6 operacional del Fondo General del Gobierno, estudiar la viabilidad de reducir el costo del crédito universitario, combatir promesa en la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, auditar la deuda universitaria y evaluar su licitud. Igualmente contempla un plan para promover las relaciones interinstitucionales como viabilizar la interacción entre la universidad y los municipios para el desarrollo de relaciones contractuales de beneficio mutuo. En cuanto a la recaudación de fondos, las propuestas son desarrollar métricas y metas de recaudo a través del programa de exalumnos de la UPR y fortalecer el fondo total de la UPR mediante el ofrecimiento de servicios profesionales del personal docente y no docente a empresas privadas, comercios, agencias de gobierno e instituciones de Caribe y Centroamérica. Sobre la eficiencia administrativa, propone apoyar los esfuerzos institucionales para la automatización de trámites y procesos que aumenten la eficiencia administrativa y apoyar un mecanismo para la reservación y el pago de créditos universitarios. Sin duda, para quienes deseamos el fortalecimiento de la educación pública, debo decir que una moratoria en el establecimiento de escuelas privadas subsidiadas con fondos públicos es insuficiente y se deben eliminar totalmente las escuelas charter y la inversión debe ser exclusiva en las escuelas públicas. Tampoco aborda directamente el problema de la privatización de servicios dentro del sistema público, como la contratación de empresas privadas de mantenimiento, seguridad y servicios de educación especial. Un asunto importante es que no basta con crear comités de organización escolar, además deben garantizar una participación real y vinculante de la comunidad en la toma de esas decisiones y establecer mecanismos para democratizar la gestión escolar y empoderar a las comunidades. En cuanto a la centralización, se debe garantizar mecanismos que no reproduzcan las desigualdades entre municipios o se convierta en una forma de desmantelar el sistema de educación pública. En cuanto a la universidad pública, una medida de redistribución importante sería el establecer un pago de matrícula ajustada a los ingresos y también mirar cómo descolonizar la universidad del sistema estadounidense de educación, que sin duda pues tiene un gran impacto en cómo organizamos la educación universitaria en Puerto Rico. Vamos a la parte de derechos. ¿Te acordás que te dije que ese programa tiene 500 páginas, verdad? O sea, hay cosas que no están aquí, muchísimas. Así que yo les exhorto a que si les interesa profundizar, pues vayan al programa de gobierno. Pero el programa tiene un sinnúmero de propuestas para la defensa de los derechos humanos en sus diferentes categorías. Derechos civiles, políticos, económicos, laborales, sindicales, sociales, culturales, ambientales.
Primero proponen la creación del Departamento de Derechos Humanos para atender las violaciones a los derechos humanos. Dentro de ese departamento pues se crearían defensorías para proteger los derechos de grupos históricamente marginados como las personas negras y las comunidades LGBTQIA+. Se propone una nueva política industrial para promover la creación de empleos dignos y bien remunerados con énfasis en la diversificación económica y la exportación de servicios, además la creación de un organismo tripartito con representación sindical, gubernamental y patronal para atender los asuntos laborales, estudiar la reducción de la jornada laboral sin afectar los salarios y establecer una política de cero recorte a las pensiones, garantizar el derecho a la organización sindical y a la celebración de elecciones sindicales. También propone una reforma del sistema de asistencia económica, como habíamos visto antes, para promover, obviamente, el empoderamiento de las familias empobrecidas y diferenciando entre quienes tienen capacidad de trabajar y quienes no. En cuanto al derecho a la vivienda, quiero profundizar un poquito más. Entre las propuestas está desarrollar una política de construcción que evite la expansión urbana, rehabilitar estructuras abandonadas para viviendas, promover la compra de viviendas en centros urbanos, modificar los tipos contributivos para desalentar la expansión urbana, diseñar viviendas que promuevan la interacción social, establecer la ley de moratoria de construcción en la zona costera, generar criterios para otorgar préstamos para mejoras a viviendas no hipotecadas, enmendar la ley de municipios autónomos para que se consulte a las comunidades sobre proyectos de desalojo, otorgar títulos de propiedad a familias en terrenos públicos o privados, establecer que la falta de título de propiedad no sea un impedimento para recibir ayuda gubernamental para vivienda, proveer ayuda para la relocalización de viviendas en terrenos no rehabilitables, respetar la integridad de las comunidades en los planes de ordenamiento territorial, ofrecer ayuda para que residentes puedan mejorar sus viviendas, fiscalizar los programas federales de vivienda, establecer políticas de protección contra los desahucios, fomentar la tenencia colectiva a través de fideicomisos, realizar un estudio sobre el impacto de la derogación de la ley de alquileres razonables, regular el mercado de alquileres a corto plazo, crear un programa de evaluación de propiedades abandonadas, realizar un estudio sobre la contribución de la propiedad, desarrollar un impuesto de desuso de propiedades, crear un inventario de propiedades abandonadas para comprar por parte de familias de bajos ingresos, dotar a residentes de residenciales públicos de participación en la administración. Me imagino que eso es para evitar que gente como los primísimos se sigan robando los chavos. Promover las cooperativas de vivienda, crear acuerdos con organizaciones comunitarias que trabajan con problemas de vivienda y proveer subsidios para compra de viviendas cerca de centros de empleo. En cuanto a los derechos culturales, se propone la creación del Departamento de Cultura para promover y proteger la cultura puertorriqueña en todas sus manifestaciones, incluyendo la creación de una Carta de Derechos Culturales y una ley para la protección del patrimonio nacional. Si esta sección te interesa, encontrarás muchas otras cosas, como te dije anteriormente, en el programa de gobierno. Sobre el derecho a la recreación y al deporte, se propone un plan para mejorar los espacios de recreación y deporte, haciéndolos accesibles para todas las personas, incluyendo a las personas con capacidades diversas y las personas mayores. Una observación importante es que no se problematiza el edadismo y la discriminación que sufren las personas mayores, especialmente las mujeres, las personas racializadas, las pertenecientes a la comunidad LGBTQIA+, y las personas con diversas capacidades. En cuanto a la propuesta, pareciera reproducir una visión hegemónica de lo que es la cultura puertorriqueña y centrarse en la conservación del patrimonio cultural sin promover la creación y la diversidad cultural. En ese sentido, es fundamental apoyar las expresiones culturales de las comunidades marginalizadas, garantizando el acceso a los recursos y a los espacios culturales, descolonizar la cultura. También es importante reconocer la contribución de las poblaciones migrantes a nuestra cultura local. Por otro lado, vamos a hablar del punto sobre democracia electoral, porque definitivamente el PIB
propone derogar el Código Electoral del 2020 que tanto dolor de cabeza ha dado y tanto ha limitado la participación democrática, y aprobar uno nuevo que sea equitativo, participativo, representativo y justo, si eso se puede dar dentro del sistema electoral. También digo, eso no lo dice, lo digo yo. También busca eliminar el monopolio o control bipartidista, ya sabemos, el bipartidismo corrupto del aparato electoral, y regresar al cogobierno en manos de todos los partidos políticos. Además, se propone revisar la reglamentación del financiamiento de campañas, como te había adelantado en la parte de corrupción, para desterrar el inversionismo político mediante la prohibición de donativos anónimos y de contratistas gubernamentales, la creación de un fondo universal para campañas, la supervisión de comités de acción política y la prohibición de empleados públicos de participar en eventos de recaudación de fondos. Y ahora, la última parte, que sin duda es una de las partes que a mí particularmente más me interesa y que tiene que ver con la seguridad que nos propone el PIB. Bueno, pues vamos. En cuanto a medidas preventivas, propone crear el Observatorio de Prevención y Manejo de Violencia en Puerto Rico, desarrollar una campaña educativa nacional para fomentar una cultura de paz, fomentar la equidad de género para prevenir la violencia contra las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQIA+, crear cursos para docentes para que fomenten el cambio en las normas sociales y culturales que propician la violencia, integrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones para la criminalidad y minimizar el acceso de la comunidad a armas de fuego. Por otra parte, entre las medidas remediales se encuentra implementar un nuevo modelo de desarrollo económico, lo que ya discutimos anteriormente, evaluar el Estado de Derecho sobre el uso de sustancias y el impacto en crímenes violentos, reevaluar las políticas de encarcelamiento por posesión de drogas y enfocarse en el narcotráfico, crear un programa de desvío para usuarios de sustancias controladas, eso ya lo hay, se llaman cortes de droga, reevaluar la política pública penal considerando el rol de cada persona en el trasiego de drogas, producir datos estadísticos que permitan diferenciar a las personas privadas de la libertad por drogas, y fiscalizar el funcionamiento de los dispensarios de cannabis medicinal. Parece que hay problemas con eso. En cuanto al sistema de encarcelamiento, se propone reformar el sistema carcelario, reformar, con enfoque en la rehabilitación. Mejorar las condiciones de las cárceles, aumentar el personal, ofrecer adiestramiento y servicios de salud mental. Reducir el hacinamiento y facilitar la reinserción social y desarrollar programas para la prole de las personas encarceladas. Sobre la policía, propone designar un panel para supervisar la reforma policial, disolver la fuerza de choque, eso está buenísimo, y reasignar su personal. Bueno, eso ya no está tan bueno. Cambiar los procesos de selección, adiestramiento y evaluación de la policía, sustituir el enfoque punitivo por uno de educación ciudadana, fortalecer la capacitación y proveer equipo moderno, mejorar las condiciones de trabajos y salarios, ofrecer consejería para el manejo de emociones, reevaluar las prioridades de servicio en las comandancias, agilizar los servicios de emergencia, reevaluar el papel de la Guardia Municipal, crear un registro de organizaciones que atiendan la violencia, fortalecer el vínculo de la policía con las comunidades y con relación a las medidas de control, propone evaluar el programa de compensación a víctimas, proveer recursos a organizaciones de apoyo, atender el rezago en la disponibilidad de intercesoras legales, garantizar el derecho a la prueba en procesos legales y para atender la violencia y las poblaciones vulnerabilizadas propone establecer la ley de emergencia por violencia infantil, crear una unidad especializada en el Departamento de Justicia para atender la violencia contra las personas adultas mayores, crear un comité de atención a la violencia de género y desarrollar un modelo de intervención integral. También enmendar leyes para fortalecer la prevención y educación y fortalecer programas de apoyo a víctimas. Coordinar trabajos entre agencias y departamentos del gobierno para evaluar el Estado de Derecho actual,
sobre menores en Puerto Rico e implementar las recomendaciones para la niñez y juventud. Y ahora, aunque se mencionan medidas preventivas, muchas de estas propuestas, por no decirlas todas, aún se centran en la seguridad y el control, cosa que perpetúa un enfoque punitivo que no aborda las raíces de la violencia, más allá de hacer referencia al nuevo desarrollo económico. Lo que hacen este tipo de propuestas es legitimar y validar el sistema carcelario y de criminalización, y entre ellos también establecer distinciones entre quienes merecen y quienes no merecen estar bajo otro sistema de atención de daños, ¿no? Así que en ese sentido, pues, aunque en primera instancia cuando una ley puede parecer bueno, sin duda, esto refuerza el sistema punitivo. Así que se necesita un programa con mayor énfasis en la justicia social, la redistribución de recursos, la transformación de las condiciones que genera la violencia. Algo parecido sucede con la violencia de género. La perspectiva feminista debe integrarse en todas las propuesta. La violencia, y lo hemos discutido varias veces en este podcast, no es un fenómeno homogéneo y afecta de manera diferenciada a mujeres, personas LGBTQIA+, y a otros grupos marginalizados como las comunidades racializadas y las comunidades empobrecidas. Además, es necesario un análisis interseccional, como en muchas de las otras dimensiones que hemos visto de este programa, que consideran las desigualdades de género, raza, clase y otras formas de opresión. Otro asunto importante cuando se habla de violencia y seguridad es abordar de manera explícita el racismo sistémico presente en el sistema de justicia o de injusticia penal. Se necesitan medidas para combatir la discriminación racial en la aplicación del derecho, el encarcelamiento de personas negras y la brutalidad policial. Gracias a Kilómetro Cero, hoy sabemos que la mayoría de las personas asesinadas por la policía son personas racializadas y jóvenes. Aunque se propone reformar el sistema penitenciario, no se cuestiona la lógica del encarcelamiento como solución a lo que el Estado define como conducta criminal. Se necesitan alternativas al castigo que se enfoquen en transformar las causas estructurales de la violencia y no meramente atender sus manifestaciones. Y aunque la propuesta dice cambiar el enfoque punitivo, lo cierto es que se centra, como te dije, en la seguridad y el control, sin cuestionar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Se perpetúa la lógica punitiva y se criminalizan las comunidades marginalizadas. En este caso, se deben trabajar para desmantelar el sistema punitivo y promover alternativas al castigo, como te dije anteriormente, que se centren en la justicia social, la reparación de daños y la transformación. Abordar las causas estructurales de la violencia, invirtiendo en educación, salud mental, vivienda, empleo, programas sociales, redes de apoyo comunitarias y servicios primarios dentro de la comunidad. Desarrollar un enfoque interseccional que reconozca cómo la violencia afecta de manera diferenciada a las mujeres y a las personas LGBTQIA, personas negras y, como te dije anteriormente, otros grupos marginalizados, y bajo ningún concepto promover policía comunitaria y asignar recursos destinados a las cárceles y a la policía. La policía comunitaria es un no estamos para vigilarnos entre nosotros, sino para apoyarnos. Así que en lugar de fomentar la vigilancia comunitaria, habría que fomentar las redes de apoyo mutuo y solidaridad entre nuestras comunidades. Y bueno, Corille, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Escuchaste propuestas para eliminar la corrupción, rescatar el sistema energético, fortalecer la democracia electoral y repensar la seguridad pública. Las propuestas son buenas, buenísimas, aunque debes saber que se enfrentan a grandes retos y una barrera colonial: la Junta. La Junta promueve medidas de austeridad que limitan la inversión pública y hacen muchísimo más difícil la creación de un modelo económico alternativo. La Junta se opone a la inversión en la salud pública y promueve la privatización de nuestro sistema de salud. La Junta recorta el presupuesto de la educación pública y promueve la creación de escuelas charter. La Junta limita la capacidad de gobierno para proteger los derechos humanos, especialmente los derechos económicos y sociales. La Junta promueve la privatización de nuestro sistema energético y dificulta
la transición a otras fuentes de energía. La Junta representa los intereses del gobierno de Estados Unidos y los de los bonistas, no los de Puerto Rico. La Junta debe irse ya. Y hasta aquí esta tercera parte del tercer episodio de Rabiosa Medea. Recuerda que Marián Cava nos enseñó que la esperanza es una disciplina, es una fuerza que nos impulsa a participar y a practicar un futuro mejor, incluso frente a la adversidad y la desesperanza, porque eso es una disciplina, seguir hacia adelante cuando no tenemos motivación. Así que vamos para encima a practicar y a vivir el Puerto Rico en el que merecemos vivir.